¿Y si el mayor tesoro pirata no fuese un cofre de doblones, sino una ciudad entera que la historia intentó, literalmente, ahogar en el olvido? ¿Cómo es posible que una metrópolis entera, erigida sobre cimientos de arena inestable y pecados aún más movedizos, se desvaneciera en menos tiempo del que se tarda en rezar una plegaria, como si el propio planeta hubiese decidido purgar una herida infectada? La corona británica, en su infinita y pragmática sabiduría, observaba desde lejos cómo florecía esta anomalía económica y moral, un enclave donde la ley del más fuerte no era una metáfora, sino el único artículo de una constitución no escrita, redactada con sangre y ron. Port Royal no nació, fue desatada. En 1655, cuando la bandera inglesa reemplazó a la española sobre la isla de Jamaica, Londres se encontró con un premio envenenado, una joya estratégica imposible de defender. Con la armada española lamiéndose las heridas y jurando venganza, Inglaterra carecía de los hombres y los barcos para proteger su nueva adquisición. La solución fue tan cínica como brillante. Si no puedes mantener a los lobos a raya, invítalos a tu mesa y dales de comer a tus enemigos. Se extendió una invitación no oficial, un susurro en los muelles y las tabernas de todo el Caribe, a los hermanos de la costa, a los bucaneros, a los corsarios, a la escoria del mar. Vengan a Port Royal, les dijeron, y encontrarán un refugio seguro, un mercado para sus mercancías y un gobierno que prefiere hacer preguntas sobre los impuestos antes que sobre el origen de la plata. Fue un pacto faustico sellado con la promesa de oro. Y el oro llegó. Llegó en galeones españoles destripados, en caravanas de mulas interceptadas en el istmo de Panamá, en sacos arrastrados desde ciudades costeras, reducidas a cenizas. Port Royal explotó. En menos de 2 décadas, pasó de ser un miserable puesto de avanzada a convertirse en la ciudad más rica y vibrante de todo el Nuevo Mundo, un monstruo febril de codicia y oportunidad. Sus calles, que no eran más que senderos de arena compactada, se vieron flanqueadas por imponentes casas de ladrillo de 2 y 3 pisos, almacenes rebosantes de seda, especias y lingotes de plata. Se decía que en ninguna otra parte del mundo, ni siquiera en el Londres del Rey, se concentraba tanta riqueza por metro cuadrado. Por cada iglesia que se construía, se abrían 10 tabernas. Por cada comerciante honesto, había 50 piratas gastando su fortuna mala vida en vino, dados y los favores de mujeres que habían llegado de todos los rincones del globo, buscando su propia versión del tesoro. Era un carnaval perpetuo de la depravación. Las noches eran un estruendo de salvas de pistola al aire, de canciones obscenas y del tintineo de monedas de oro apostadas en peleas de gallos. En los muelles, los piratas vendían abiertamente sus botines, regateando con mercaderes de Nueva Inglaterra y Ámsterdam sobre el precio de cálices robados de iglesias y joyas, arrancadas de cuellos de nobles españoles. El aire olía a sal, a ron derramado, a pólvora y a miedo. Port Royal construyó sus murallas sobre oro español, sin saber que los cimientos bajo ella llevaban la cuenta de cada pecado. Aquí, un hombre podía ser un don nadie por la mañana y un rey por la tarde, siempre y cuando su sable fuera rápido y su conciencia flexible. No era solo una ciudad, era un arma biológica que Inglaterra había desatado contra el Imperio español, una infección de anarquía y violencia que desangraba las rutas comerciales de su rival. Cada abordaje, cada saqueo, era una victoria no oficial para la corona. Los capitanes piratas eran los almirantes no reconocidos de su majestad, y sus tripulaciones el ejército más rentable y prescindible de la historia. ¿Imaginas poder vivir en una ciudad donde cada ladrillo está impregnado de sangre y oro? La vida era barata, pero increíblemente intensa. Un pirata podía derrochar en una sola noche una fortuna que un trabajador londinense no ganaría en toda su vida, sabiendo que el amanecer podría traer un duelo fatal por una palabra mal dicha o la soga del verdugo si su suerte finalmente se agotaba. Esta febril urgencia por vivir, por exprimir cada gota de placer antes de que la muerte reclamara su parte, era el motor que impulsaba la ciudad. Era el Edén del diablo,
un paraíso para los condenados. Y mientras la ciudad danzaba al borde del abismo, nadie prestaba atención al suelo bajo sus pies, a la arena que había sido depositada durante milenios por el mar, esperando pacientemente su momento. La ciudad era una bomba de tiempo geológica y moral, y el tic-tac se estaba volviendo ensordecedor. El experimento social estaba en pleno apogeo, demostrando qué ocurre cuando la ambición humana se libera de todas sus ataduras. La respuesta era deslumbrante y aterradora. La riqueza no trajo la civilización, simplemente financió una barbarie más sofisticada. Los piratas no se convirtieron en nobles, los nobles se convirtieron en piratas. ¿Qué elegirías si tuvieras la oportunidad? Una vida corta y gloriosa, ardiendo en la opulencia y el peligro de Port Royal, o una existencia larga y tranquila, lejos de sus doradas y mortales costas, en el anonimato de la historia? Escribe tu elección en los comentarios. Tu respuesta define el precio de tus sueños. De este crisol de violencia y ambición surgió una figura que encarnaría el alma misma de Port Royal, un hombre cuya audacia solo era superada por su crueldad, un líder que transformaría el caótico oficio de la piratería en una máquina de guerra organizada y terriblemente eficaz. Su nombre era Henry Morgan. No era un simple matón con un alfanje, era un estratega, un visionario del saqueo. Morgan vio en la anarquía de Port Royal no un fin en sí mismo, sino una herramienta, un ejército privado que podía ser dirigido y enfocado para lograr hazanas que harían temblar a imperios. Llegado a Jamaica como un simple soldado de fortuna de Gales, ascendió rápidamente en el escalafón de los hermanos de la costa, no solo por su valor en combate, sino por su genio para la planificación y su magnética capacidad de persuasión. Sabía cómo hablarles a hombres desesperados, cómo unir a las tripulaciones más dispares bajo una sola bandera, con la promesa de una gloria y una riqueza inimaginables. Sus campanas se convirtieron en leyenda. El asalto a Portobelo, en 1668, fue una obra maestra de la audacia. Con una fuerza ridículamente pequeña, tomó una de las ciudades más fortificadas del Caribe español, utilizando a sacerdotes y monjas como escudos humanos para acercarse a las murallas. El saqueo fue tan brutal y completo que el nombre de Morgan se convirtió en un sinónimo de terror en todas las colonias españolas. Luego vino Maracaibo, una ciudad que fue saqueada 2 veces por la misma expedición, y finalmente su obra cumbre, la marcha sobre la ciudad de Panamá en 1671. Fue una locura logística, una marcha suicida a través de millas de jungla infestada de enfermedades y enemigos, que culminó en una batalla campal contra una fuerza muy superior. Morgan venció. Panamá, la joya del Pacífico español, fue reducida a cenizas. El botín que fluyó de vuelta a Port Royal fue tan inmenso que desestabilizó la economía de todo el Caribe. La ciudad se ahogó en oro. Los precios se dispararon. Las tabernas se quedaron sin vino. Henry Morgan se convirtió en el hombre más poderoso, rico y temido de las Américas. Era el rey no coronado de Port Royal, y la ciudad era su feudo personal. Su gobierno de facto demostró la dualidad de la ciudad. Era a la vez un nido de anarquía y una base militar increíblemente disciplinada cuando se trataba de atacar a los españoles. Morgan era el catalizador que convertía el caos en un arma precisa. Sin embargo, el éxito de Morgan también marcó el principio del fin de la era dorada de la piratería. Sus acciones fueron tan espectaculares, tan destructivas, que España e Inglaterra, cansadas de una guerra no declarada que se había salido de control, firmaron un tratado de paz. La piratería, antes un instrumento útil de la política exterior inglesa, se convirtió de la noche a la mañana en un problema diplomático. Y aquí es donde la historia de Morgan da su giro más irónico y revelador. Fue arrestado y enviado a Londres para ser juzgado por sus crímenes, pero en lugar de la horca, encontró el favor del rey Carlos II, quien quedó impresionado por sus hazanas y su desafío a los españoles. Morgan, el archipirata, fue nombrado caballero, Sir Henry Morgan, y fue enviado de vuelta a Jamaica, no como prisionero, sino como vicegobernador. El cazador se convirtió en el guardián.
El hombre que había llevado a Port Royal a la cima de su poder pirata ahora tenía la tarea de erradicar la piratería de sus calles. Comenzó a perseguir a sus antiguos camaradas con la misma eficiencia despiadada con la que había saqueado ciudades. Colgó a más piratas de los que había matado españoles. Port Royal se vistió con una fina capa de respetabilidad. Los antiguos capitanes piratas se convirtieron en dueños de plantaciones, en miembros de la asamblea de la isla. Pero bajo la superficie, la ciudad seguía siendo la misma bestia voraz. El oro seguía fluyendo, ahora a través del comercio de esclavos y el contrabando. La ciudad estaba en la cima de su gloria, un faro de la riqueza británica en el Caribe. Pero era un triunfo construido sobre un volcán. La hipocresía era el nuevo credo. La crueldad simplemente se había puesto una chaqueta de terciopelo, y mientras Sir Henry Morgan se sentaba en su mansión, bebiendo ron y contando sus monedas, la tierra bajo sus pies, la misma tierra que había absorbido tanta sangre y había soportado tanto peso de oro robado, comenzaba a sentir un temblor. No era el temblor de un ejército invasor, ni el de una flota enemiga en el horizonte. Era algo mucho más antiguo, mucho más poderoso. La cuenta atrás había comenzado. La fiesta estaba a punto de terminar de la manera más abrupta y espectacular imaginable. La mañana del 7 de junio de 1692 comenzó como cualquier otra, en el ruidoso y abarrotado corazón del Caribe. El sol de la mañana ascendía en un cielo despejado, prometiendo otro día de calor sofocante. En el puerto, los barcos se descargaban con un estruendo de poleas y gritos, trayendo telas de Inglaterra y vino de Madeira, y cargando azúcar y especias para el viaje de regreso. El mercado de Chocolata Hall bulla de actividad, con mercaderes regateando, pescadores vendiendo sus capturas del amanecer y el aire lleno del aroma de frutas tropicales y carne asada. En las innumerables tabernas que salpicaban cada calle, los primeros clientes del día ya estaban ahogando los fantasmas de la noche anterior en jarras de peltre llenas de ron. La vida en Port Royal transcurría a su ritmo habitual, febril e indiferente. Una ciudad completamente absorta en la incesante búsqueda de la riqueza y el placer. Nadie podía imaginar que en pocos minutos 2/3 de esa bulliciosa metrópolis, junto con miles de sus habitantes, serían borrados de la faz de la tierra. Eran las 11:43 de la mañana. Sin previo aviso, la tierra se convulsionó. El primer temblor fue una sacudida violenta, un latigazo que recorrió la península arenosa, derribando estanterías y haciendo añicos la cerámica. El pánico inicial apenas tuvo tiempo de manifestarse antes de que llegara el segundo temblor, más fuerte, más profundo, un rugido gutural que parecía surgir de las entrañas del planeta. Y luego, el tercero. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable, el horror que desafiaba toda lógica. Port Royal estaba construida sobre una larga franja de arena y grava. El terremoto desencadenó un fenómeno aterrador, conocido como licuefacción del suelo. La arena saturada de agua perdió instantáneamente toda su consistencia, transformándose en una sopa espesa y movediza. La ciudad sólida se volvió líquida. Lo que siguió fue un apocalipsis instantáneo. Las calles se ondularon como las olas del mar. El suelo se abrió en enormes fisuras, tragándose a hombres, mujeres y niños enteros, para luego cerrarse sobre ellos con una fuerza aplastante. Las imponentes casas de ladrillo de varios pisos, el orgullo de los ricos comerciantes de la ciudad, no se derrumbaron, simplemente se hundieron, se deslizaron verticalmente hacia el abismo de arena líquida, a menudo intactas, con sus aterrorizados ocupantes todavía dentro, desapareciendo bajo la superficie en cuestión de segundos. El fuerte James, la principal defensa de la ciudad, se deslizó directamente hacia el puerto como si fuera un juguete. La gran iglesia de San Pablo se partió en dos. El caos era absoluto. El aire se llenó de los gritos de los moribundos, el estruendo de los edificios que se hundían y el rugido incesante de la tierra. La gente corría sin rumbo, tratando de encontrar un terreno firme que ya no existía. Aquellos que llegaron al muelle
vieron cómo los grandes barcos eran lanzados unos contra otros, como cáscaras de nuez, por las violentas olas que se formaban en el puerto. El relato de un superviviente, Louis Galdi, es un testimonio de la naturaleza surrealista de la catástrofe. Fue tragado por una de las primeras fisuras que se abrieron en el suelo. Mientras se asfixiaba en la oscuridad, un segundo y poderoso temblor volvió a abrir la tierra y lo catapultó violentamente hacia el mar. Milagrosamente, nadó hasta encontrar unos escombros y sobrevivió para contar una historia que nadie habría creído. En menos de 3 minutos, la parte más rica y densamente poblada de Port Royal había desaparecido bajo las aguas del puerto de Kingston. Pero el infierno no había terminado. El desplazamiento masivo de tierra bajo el agua provocó una gigantesca ola, un tsunami, que se formó en la entrada del puerto. La ola se precipitó hacia lo que quedaba de la ciudad, barriendo la zona de los muelles, arrastrando los barcos tierra adentro y ahogando a cientos de personas que habían sobrevivido al terremoto inicial. Cuando el agua se retiró, arrastró consigo los cuerpos y los escombros, dejando una escena de devastación total. El silencio que siguió fue casi tan aterrador como el estruendo de la catástrofe. Donde antes se alzaba la ciudad más pecaminosa y opulenta del Nuevo Mundo, ahora solo había una extensión de agua turbia, de la que sobresalían macabramente los tejados de algunos edificios hundidos y los mastiles de los barcos naufragados. La ciudad construida sobre la codicia había sido devorada por la tierra que la sustentaba. El castigo, para muchos, había sido de proporciones bíblicas. Sodoma y Gomorra, susurraban los supervivientes aturdidos. De las aguas turbias del puerto emergía un nuevo paisaje de pesadilla. Los tejados y campanarios de una ciudad ahogada rompían la superficie como lapidas en un cementerio acuático. Miles de cuerpos hinchados flotaban entre los escombros, un festín macabro para los tiburones y las aves marinas. Para los aproximadamente 3.000 supervivientes que se aferraban a las ruinas de la parte de la ciudad que no se había hundido, el fin del terremoto fue solo el comienzo de un nuevo horror. El orden social se desintegró tan rápido como la tierra bajo sus pies. La desesperación dio paso a la depravación. Bandas de saqueadores, algunos de ellos los mismos piratas y rufianes que habían definido el carácter de la ciudad, se lanzaron a los botes. Remaban por las calles inundadas, entrando por las ventanas del segundo piso de las casas sumergidas para robar todo lo que tuviera valor. Despojaban a los cadáveres flotantes de sus anillos, collares y ropas, a menudo peleando entre ellos por los despojos más valiosos. El oro que había construido la ciudad ahora era la causa de su última y más vergonzosa batalla. La lucha por la supervivencia fue brutal. El agua potable escaseaba. Los alimentos se pudrían bajo el sol implacable. Y con los miles de cuerpos descomponiéndose en el agua y en las ruinas, la enfermedad no tardó en llegar. Brotes de fiebre tifoidea y cólera barrieron el campamento de refugiados improvisado, matando a cientos más en las semanas siguientes. La muerte era una presencia constante. El aire estaba impregnado de su hedor. En medio de este apocalipsis a escala reducida, surgió una histeria religiosa. Predicadores y fanáticos recorrían las ruinas, proclamando que la catástrofe no era un desastre natural, sino un castigo divino. Dios, afirmaban, había perdido la paciencia con la Sodoma del Nuevo Mundo, y había desatado su ira para purgar la tierra de sus pecados. Sus sermones apocalípticos encontraron un terreno fértil en las mentes traumatizadas de los supervivientes. La culpa y el miedo se extendieron como la plaga. Es en este caldo de cultivo de tragedia, anarquía y fervor religioso, donde nacieron las leyendas que perseguirían a Port Royal para siempre. Los marineros empezaron a hablar de barcos fantasmales que zarpaban del puerto hundido en las noches de niebla, con tripulaciones esqueléticas en sus cubiertas. Otros juraban haber escuchado el tanido ahogado de las campanas de las iglesias sumergidas, un lúgubre llamado a un servicio eterno bajo las olas. Se forjó el mito de la ciudad maldita. Se decía que el oro de Port Royal estaba manchado para siempre por la ira de Dios, y que cualquiera que intentara recuperarlo sufriría una muerte horrible.
Estas historias, nacidas del trauma colectivo, sirvieron a un propósito: intentar dar un sentido sobrenatural a un horror incomprensible. Era más fácil creer en una maldición que aceptar la aterradora indiferencia de la naturaleza. La ciudad de los muertos se convirtió en un faro para los supersticiosos, un monumento a la retribución divina. Pero la realidad era mucho más terrenal y quizás por ello más inquietante. La catástrofe no había invocado demonios del infierno, simplemente había revelado los que ya existían dentro del corazón humano. El saqueo de los muertos, la violencia por un trozo de pan, demostraron que el espíritu de Port Royal no se había ahogado con la ciudad. El egoísmo y la codicia que la habían definido en su apogeo simplemente continuaron operando entre sus ruinas. La ciudad no estaba muerta, solo había cambiado de forma, transformándose de un próspero centro de comercio a un sombrío teatro de la supervivencia humana en su estado más crudo. El mundo observaba con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Port Royal, la ciudad más infame de la cristiandad, había recibido su merecido. Pero bajo la superficie de la moralina, una pregunta inquietante comenzaba a tomar forma. ¿Era Port Royal una anomalia o simplemente un espejo que reflejaba una verdad más oscura sobre todas las sociedades construidas sobre la ambición desmedida? La respuesta seguía enterrada bajo las aguas del puerto, esperando a ser descubierta. Imagina que te encuentras en medio de esa devastación. ¿Qué te impulsaría más? ¿El instinto de ayudar a los demás supervivientes, compartiendo los escasos recursos, o la necesidad de sobrevivir a toda costa, incluso si eso significa tomar lo que necesitas de los débiles o los muertos? Sé honesto y escribe tu elección en los comentarios. Mientras los predicadores hablaban de maldiciones y los supervivientes luchaban por cada día de vida, una idea mucho más pragmática comenzó a gestarse en la mente de otros. Bajo las olas no solo yacían los muertos, sino también una de las mayores fortunas del mundo. El tesoro de Port Royal, la acumulación de décadas de piratería, comercio y contrabando, estaba allí, a solo unos metros de profundidad, esperando a que alguien lo reclamara. La codicia, la misma fuerza que había dado vida a la ciudad, demostró ser más fuerte que cualquier temor supersticioso. Casi inmediatamente después del desastre, comenzaron los primeros y peligrosos intentos de recuperar la riqueza hundida. Los métodos eran primitivos y a menudo mortales. Se utilizaron campanas de buceo, toscos aparatos de madera y plomo que atrapaban una burbuja de aire y eran bajados al fondo del mar. Dentro de esta cámara claustrofóbica, 1 o 2 hombres podían trabajar durante un tiempo limitado, saliendo para recoger objetos del lecho marino antes de que el aire viciado los asfixiara. Era un trabajo brutal. Las aguas del puerto de Kingston eran turbias. La visibilidad era casi nula. Los buzos trabajaban a tientas, entre los escombros de los edificios derrumbados, con el riesgo constante de que una pared inestable se desplomara sobre ellos, atrapándolos en una tumba acuática. El peligro no solo provenía de las ruinas. La enfermedad por descompresión, conocida entonces como la parálisis del buzo, era una amenaza constante y misteriosa que dejaba a los hombres lisiados o muertos sin una causa aparente. Y luego estaban los tiburones, atraídos en gran número por los miles de cuerpos que se descomponían en el puerto. A pesar de los riesgos, el atractivo del oro era irresistible. Aventureros, expiratas y empresarios desesperados financiaron expediciones, enviando hombres a las profundidades en busca de monedas, lingotes de plata, joyas o cualquier cosa de valor que pudiera ser vendida. Los relatos de estos primeros cazadores de tesoros nos ofrecen los primeros vistazos de la ciudad hundida, descripciones que mezclan el asombro y el terror. A través de sus ojos podemos imaginar lo que era descender a ese mundo silencioso. Veían calles enteras, extrañamente intactas, con las casas de ladrillo alineadas como si esperaran a que sus dueños regresaran. Las algas se mecían suavemente en los marcos de las ventanas abiertas, y dentro, a través de la penumbra, se podían vislumbrar mesas puestas, sillas volcadas
y objetos personales esparcidos, congelados en el último momento de pánico. Era una ciudad fantasma, una instantánea tridimensional de la vida en el momento exacto de la catástrofe. Era como caminar por la memoria de un muerto. El trabajo era lento y frustrante. A menudo, los buzos pasaban horas en el fondo para regresar con solo un punado de monedas o un trozo de peltre deformado. Pero a veces, daban con un premio gordo: la caja fuerte de un comerciante, los almacenes de un platero, o los canones de bronce de los fuertes hundidos, que valían una fortuna por su metal. Cada éxito reavivaba la fiebre del oro y animaba a otros a arriesgar sus vidas. Durante los siguientes 2 siglos, Port Royal fue saqueada de forma esporádica. Cada generación de aventureros, con tecnología ligeramente mejorada, descendía para arrancar otro trozo de su legado. Pero la mayor parte de la ciudad permaneció inaccesible, protegida por la profundidad, el lodo y las leyendas que advertían de su maldición. El silencio de las profundidades guardaba sus secretos, el contraste entre la quietud mortal de la ciudad sumergida y el riesgo extremo que enfrentaban quienes se atrevían a perturbar su descanso. La ciudad se convirtió en un mito, un cuento de tesoros perdidos y fantasmas submarinos, su verdadera historia y su incalculable valor arqueológico sepultados bajo capas de limo y superstición. La verdadera exploración de Port Royal no comenzaría con hombres que buscaban oro, sino con aquellos que buscaban conocimiento. La ciudad esperaba a un nuevo tipo de explorador, uno que no empunara un gancho, sino un pincel de arqueólogo. Durante más de 250 años, Port Royal permaneció en un limbo, siendo a la vez un cementerio y una mina de tesoros. Su exploración fue un asunto de aventureros y saqueadores, cuya única meta era extraer riqueza, destruyendo en el proceso el contexto invaluable de los objetos que encontraban. La ciudad, que en vida fue un libro abierto sobre la ambición humana, en su muerte se estaba convirtiendo en una colección de frases sueltas y desordenadas. Todo cambió a mediados del siglo XX. La invención del equipo de buceo autónomo, el Aqualung, por Jacques Cousteau y Émile Gagnon, revolucionó la relación de la humanidad con el mundo submarino. Por primera vez, los exploradores podían moverse libremente bajo el agua, sin estar atados a pesadas campanas o a mangueras de aire conectadas a la superficie. Esta libertad de movimiento abrió las puertas a una nueva disciplina, la arqueología submarina científica, y Port Royal estaba a punto de convertirse en su campo de pruebas más importante. El pionero de esta nueva era fue Edwin Link, un inventor y explorador estadounidense. En 1959, a bordo de su barco de investigación, el Sea Diver, Link llegó a Port Royal, armado con nueva tecnología y una nueva perspectiva. No buscaba oro, buscaba historia. Utilizando sonares de barrido lateral y un dispositivo de su invención llamado levantamiento por aire, un tubo que succionaba el sedimento del fondo marino, Link y su equipo comenzaron a mapear sistemáticamente las ruinas. Lo que encontraron los dejó asombrados. La capa de limo y sedimento que había cubierto la ciudad tras el terremoto había creado un ambiente anaeróbico, un entorno sin oxígeno. Esto había impedido la descomposición de materiales orgánicos. Maderas, cueros, telas, incluso restos de comida, se habían conservado con una perfección asombrosa. Link y su equipo se dieron cuenta de que no estaban excavando un simple montón de ruinas, sino un molde perfecto de la vida del siglo XVII, una cápsula del tiempo sellada en el momento exacto de la catástrofe. Fue el equivalente submarino al descubrimiento de Pompeya. El trabajo de Link atrajo la atención de un joven y apasionado arqueólogo llamado Robert Marks, un hombre que dedicaría su vida a desvelar los secretos de Port Royal. Marks entendió la importancia monumental del yacimiento. Mientras que en los yacimientos terrestres los objetos se desechan cuando se rompen, en Port Royal todo se conservó tal y como estaba en el momento del desastre. Una taberna no era solo un montón de ladrillos, sino una escena congelada, con las jarras de vino aún en las mesas y las pipas de arcilla esperando a sus dueños. La excavación se transformó de una búsqueda del tesoro
a una meticulosa investigación detectivesca. Los arqueólogos establecieron cuadrículas de coordenadas en el fondo del mar, al igual que en tierra, y cada artefacto, por pequeño que fuera, era cuidadosamente registrado, mapeado y recuperado. La batalla ya no era por el oro, sino por el conocimiento. Cada objeto recuperado era una pieza de un rompecabezas gigantesco que permitía reconstruir la vida cotidiana, el comercio global, la dieta y las costumbres de la gente de Port Royal con un detalle sin precedentes. La percepción de la ciudad comenzó a cambiar drásticamente. Dejó de ser simplemente la ciudad más pecaminosa de la Tierra y se reveló como un complejo y sofisticado centro cosmopolita. Los hallazgos demostraron que Port Royal era un nexo crucial en las redes comerciales globales, con cerámica de China, copas de cristal de Venecia y bienes de todos los rincones del Imperio español y británico. Se convirtió en un monumento histórico de valor incalculable, una ventana única a los albores de la era global. La arqueología científica le devolvió la voz a la ciudad silenciada. Cada trozo de cuerda, cada zapato de cuero, cada grano de pimienta encontrado en la despensa de una cocina, contaba una historia más rica y matizada que todas las leyendas de piratas juntas. La verdadera riqueza de Port Royal no eran los doblones de oro, sino las historias de la vida cotidiana que el limo había preservado milagrosamente. La carrera contra el tiempo había comenzado. Una carrera para estudiar y preservar este frágil patrimonio antes de que las fuerzas de la naturaleza y la negligencia humana lo destruyeran para siempre. El verdadero tesoro de Port Royal no se mide en quilates, sino en las historias susurradas por los objetos que el mar custodió durante 3 siglos. Cada artefacto rescatado del limo es un capítulo de una novela, un testigo silencioso de un mundo desaparecido. Entre los miles de hallazgos, algunos destacan por su poder para transportarnos instantáneamente a esa fatídica mañana de junio. Quizás el más icónico de todos sea un simple reloj de bolsillo de latón, descubierto en 1969 por el arqueólogo Robert Marks. Cuando los conservadores lo abrieron con sumo cuidado en el laboratorio, encontraron que sus manecillas se habían detenido para siempre a las 11:43, la hora exacta del terremoto. Es un objeto que trasciende la arqueología. Es una pieza de poesía trágica, el corazón de la ciudad que dejó de latir en un instante preciso. El reloj no solo marca una hora, marca el fin de una era. Pero la ciudad hundida ha ofrecido mucho más que recordatorios de su destrucción. Ha revelado la asombrosa complejidad de su vida. Los arqueólogos desenterraron cajas enteras de fina porcelana china, decorada con dragones y paisajes delicados, demostrando que incluso los rudos piratas y comerciantes de Port Royal tenían un gusto por el lujo y estaban conectados a redes comerciales que se extendían hasta el lejano oriente. Junto a estos tesoros, encontraron lingotes de plata de las minas de Potosí, en la actual Bolivia, todavía marcados con el sello real español, evidencia tangible del alcance de la piratería. Una de las excavaciones más extraordinarias reveló una taberna entera, que se hundió verticalmente y quedó perfectamente conservada. Dentro, las botellas de vino y ron estaban todavía apiladas en los estantes, algunas incluso con su contenido intacto. Jarras de peltre, abolladas por el uso, yacían en las mesas junto a pipas de arcilla rotas. Es una escena tan vivida que casi se puede oír el eco de las risas y las canciones, interrumpidas abruptamente por el rugido de la tierra. A través de estos objetos, la vida cotidiana de la ciudad cobra vida. Los platos de estano usados por la gente común, los dedales de las costureras, los dados de hueso con los que se apostaban fortunas, los anzuelos de los pescadores. Cada pieza es una biografía en miniatura. Sin embargo, no todos los hallazgos hablan de comercio y vida cotidiana. Algunos insinúan un lado más oscuro y misterioso de Port Royal. En las ruinas de las casas se han encontrado objetos que sugieren la práctica de rituales de Obeah y vudú, traídos a la isla por los esclavos africanos. Extraños amuletos, figurillas y recipientes con restos de materiales orgánicos abren una ventana a un mundo espiritual sincrético y oculto
que coexistía con las iglesias anglicanas de la ciudad. Estos artefactos revelan que Port Royal no era simplemente pecaminosa, en el sentido cristiano de la palabra. Era un crisol cultural y espiritual, un lugar donde las creencias europeas, africanas e indígenas se encontraron, chocaron y se fusionaron. Cada objeto es un gancho para una historia. Una cuchara de plata con las iniciales de una familia cuenta un drama de aspiraciones sociales. Un juego de instrumentos de navegación de un barco hundido habla de aventuras en alta mar. Una pequeña muñeca de trapo encontrada en el suelo de una casa evoca la pérdida de un niño. Es un detective místico en el que cada prueba material desvela una faceta del alma de la ciudad, su riqueza, su brutalidad, su diversidad y sus secretos más profundos. El asombro ante un pasado tan perfectamente conservado se mezcla a veces con una ligera inquietud, la sensación de estar invadiendo un espacio sagrado, de escuchar conversaciones que no estaban destinadas a nuestros oídos. Si pudieras recuperar un solo tipo de objeto de las ruinas para entender el alma de la ciudad, ¿qué elegirías? ¿El libro de contabilidad de un rico comerciante que detalla sus ganancias y pérdidas, o el diario personal de un residente anónimo que narra sus esperanzas y miedos? Tu elección revela lo que más valoras. Escribe tu respuesta en los comentarios. La batalla por Port Royal no terminó en el siglo XVII. Continúa hoy, en el siglo XXI, y es una guerra que se libra en múltiples frentes. La ciudad hundida, este archivo insustituible de la historia humana, se encuentra bajo una amenaza constante y creciente. El primer enemigo es invisible y persistente, la propia naturaleza. Los mismos huracanes que azotaron a los piratas en el pasado siguen barriendo Jamaica con una furia cada vez mayor, y cada tormenta poderosa agita el lecho marino, danando las frágiles estructuras de madera y ladrillo que han sobrevivido durante más de 300 años. El aumento del nivel del mar y el cambio en la química del océano también representan un peligro a largo plazo, amenazando con acelerar la erosión de este tesoro submarino. Irónicamente, el progreso moderno es otro de sus adversarios. El puerto de Kingston es hoy uno de los más activos del Caribe. Los enormes buques de carga y los cruceros que entran y salen del puerto crean potentes corrientes de agua con sus hélices. Estas corrientes artificiales actúan como una lija, erosionando lentamente las capas de sedimento protector que han mantenido a salvo la ciudad. Cada vez que un ancla gigante es arrastrada por el fondo, existe el riesgo de que destruya en un segundo lo que la historia tardó siglos en preservar. Sin embargo, el enemigo más implacable, como siempre lo fue en la historia de Port Royal, es la codicia humana. Existe un próspero mercado negro de antigüedades, y los artefactos de la ciudad pirata más famosa del mundo alcanzan precios astronómicos. Esto alimenta la industria de los arqueólogos clandestinos, cazadores de tesoros modernos que, amparados por la noche, realizan inmersiones secretas en el yacimiento protegido. Equipados con detectores de metales y herramientas de excavación rudimentarias, saquean las ruinas en busca de objetos vendibles, destruyendo el contexto arqueológico y robando al mundo fragmentos de su patrimonio. Es la continuación del saqueo que comenzó el día después del terremoto. La lucha contra estos saqueadores es una tensa partida del gato y el ratón. Pequeñas patrullas del gobierno jamaicano vigilan las aguas, pero el área es vasta y los recursos limitados. Es una guerra moderna, con tecnología de vigilancia y persecuciones en lancha rápida, una lucha por proteger el pasado de los depredadores del presente. Además de las amenazas físicas, existe una batalla política y económica. Los científicos y conservacionistas luchan constantemente por obtener financiación para continuar con la investigación y la protección del yacimiento. A menudo se enfrentan a políticos y desarrolladores que ven el área no como un santuario histórico, sino como un espacio privilegiado para la expansión portuaria o el desarrollo turístico. La idea de construir un nuevo muelle o un hotel de lujo justo encima de las ruinas de Port Royal es una amenaza recurrente. Esta guerra por el legado de la ciudad es una carrera contrarreloj.
Los arqueólogos saben que cada día que pasa, una parte de la ciudad se pierde para siempre. La historia es frágil, vulnerable. El silencio de las ruinas submarinas oculta una batalla desesperada por su supervivencia. La pregunta que se plantea es desgarradora. ¿Lograremos salvar este extraordinario testamento del pasado? ¿O nuestra generación será la que permita que la segunda y definitiva muerte de Port Royal ocurra, no por un terremoto, sino por la indiferencia y la avaricia? La ciudad que fue destruida por una combinación de geología y naturaleza humana, ahora corre el riesgo de ser aniquilada por una combinación de economía y negligencia humana. La batalla por Port Royal no ha terminado, simplemente ha cambiado de escenario, del convulso siglo XVII a nuestro complejo y a menudo miope siglo XXI. ¿Cómo es posible que la sucia, brutal y a menudo sórdida realidad de Port Royal se transformara en una de las leyendas más duraderas y románticas de la cultura popular? La respuesta yace en la poderosa alquimia del mito. La humanidad tiene una necesidad inherente de rebeldes, de figuras que desafían la autoridad y viven según sus propias reglas. Y la historia de Port Royal proporciona el material en bruto perfecto para forjar el arquetipo del pirata como un aventurero libre y carismático. La transformación comenzó casi inmediatamente. Libros como La historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas, publicado en 1724 bajo el seudónimo de Capitán Charles Johnson, mezclaban hechos biográficos con relatos sensacionalistas, creando personajes más grandes que la vida. El Henry Morgan histórico, un estratega despiadado y un hombre de negocios pragmático, comenzó a desvanecerse, reemplazado por la figura de un audaz capitán que luchaba contra la tiranía española. El Código Pirata, que en realidad era un conjunto de reglas laborales pragmáticas para gestionar una empresa criminal, se romantizó como un manifiesto de la democracia y la igualdad en alta mar. Se olvidó la violencia contra los cautivos, las enfermedades y la constante amenaza de una muerte horrible. En su lugar surgió una imagen de camaradería, tesoros enterrados y una vida de aventuras sin fin. El siglo XIX, con su fascinación por el romanticismo y la aventura exótica, fue la edad de oro de esta mitificación. La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, publicada en 1883, cimentó para siempre la imagen popular del pirata. Long John Silver, con su pata de palo, su loro en el hombro y su moral ambigua, se convirtió en la plantilla para todos los piratas de ficción que vendrían después. El libro tomó elementos de la realidad de Port Royal, la isla de Jamaica, la búsqueda de un tesoro, y los destiló en una aventura pura, despojada de la mayor parte de su brutalidad histórica. La ciudad real se convirtió en un escenario, un telón de fondo para una fantasía. El cine del siglo XX completó la transformación. Películas como El Capitán Blood, protagonizada por el carismático Errol Flynn, presentaron a los piratas como héroes injustamente perseguidos, que se veían obligados a una vida de crimen, pero que en el fondo eran nobles y caballerosos. La cruda realidad de un abordaje, un asunto sangriento de astillas de madera volando, gritos de agonía y violencia despiadada, fue reemplazada por elegantes duelos de esgrima y audaces acrobacias. La sombra de la ciudad hundida se proyectó sobre la cultura global, pero la imagen proyectada era una versión idealizada y saneada. Finalmente, en el siglo XXI, franquicias de enorme éxito como Piratas del Caribe llevaron el mito a su máxima expresión. El capitán Jack Sparrow es la culminación de este proceso, un pirata que es más un excéntrico antihéroe de rock and roll que un criminal histórico. Su mundo es una fantasía de magia, monstruos marinos y aventuras cómicas. El contraste entre este mito atractivo y la realidad de Port Royal es abismal. La vida real de un pirata era, en su mayor parte, miserable, brutal y corta. Port Royal no era un parque temático de la libertad, era un ecosistema de explotación, donde la riqueza de unos pocos se construía sobre la miseria de muchos, especialmente de los esclavos africanos y los marineros capturados. ¿Por qué necesitamos este mito?
Quizás porque la figura del pirata romántico nos permite explorar fantasias de libertad absoluta en un mundo cada vez más regulado y complejo. El pirata vive sin jefes, sin horarios y sin más ley que la suya propia. Es una rebelión simbólica contra las restricciones de la vida moderna. Port Royal, la ciudad real, fue destruida. Pero Port Royal, la idea, la marca, se ha vuelto inmortal. Se ha convertido en un símbolo universal de rebelión, aventura y la búsqueda de una vida sin ataduras. Una fantasía peligrosa y seductora, nacida de las ruinas de una ciudad que encarnó los extremos más oscuros de esa misma libertad. Las ruinas de Port Royal yacen hoy en un silencio profundo, custodiadas por el gobierno de Jamaica y la inmensa masa de agua del puerto. Son los restos de un experimento social fallido, un museo submarino de la ambición humana. La ciudad fantasma duerme, pero su historia no es un simple cuento del pasado. Es una advertencia, una metáfora inquietantemente relevante para nuestro propio tiempo. La lección de Port Royal, esa que fue escrita con fuego, tierra y agua, es una que la humanidad parece decidida a ignorar. La ciudad no fue destruida por una maldición divina o por los fantasmas de sus víctimas. Fue aniquilada por una combinación letal de dos fuerzas, una geología precaria y una naturaleza humana desenfrenada. Se construyó una metrópolis de riqueza deslumbrante sobre los cimientos más inestables imaginables, tanto literal como figuradamente. ¿Acaso no resuena esto en nuestro mundo moderno? Miremos nuestras resplandecientes metrópolis costeras, construidas a escasos metros de un océano que sube de nivel, desafiando a huracanes cada vez más potentes. Miremos nuestros complejos sistemas financieros globales, estructuras de una complejidad asombrosa construidas sobre la arena movediza de la especulación y la deuda, donde un solo temblor, un solo pánico, podría provocar un colapso en cascada. Port Royal era una sociedad impulsada por el consumo ostentoso, la búsqueda incesante de beneficios a corto plazo y un desprecio absoluto por la sostenibilidad a largo plazo. La riqueza se extraía y se gastaba con una velocidad febril, como si el mañana no existiera. La ciudad consumió sus recursos morales y naturales hasta que no quedó nada, y entonces el propio planeta la consumió a ella. El paralelismo con nuestra civilización actual, obsesionada con el crecimiento infinito en un planeta finito, es escalofriante. La historia de Port Royal nos enseña que las mayores amenazas rara vez provienen de enemigos externos. El verdadero peligro nace en nuestro interior, de nuestra incapacidad para reconocer los límites, de nuestra creencia de que las leyes de la naturaleza o de la economía no se aplican a nosotros. La ciudad pirata creyó que su oro podía comprarle la inmortalidad, que sus canones podían mantener a raya cualquier amenaza. No entendieron que el suelo bajo sus pies llevaba su propia contabilidad, una que no se saldaba con monedas de plata, sino con las leyes inexorables de la física. Hoy nos enfrentamos a una elección similar. La historia de la ciudad hundida ya no es solo sobre el pasado, es una pregunta directa sobre nuestro futuro. Podemos ver sus ruinas como una simple curiosidad histórica, un cuento de aventuras sobre piratas y tesoros, o podemos reconocer en su destino el reflejo de nuestras propias vulnerabilidades. La lección de Port Royal no fue aprendida en 1692. La pregunta es si la aprenderemos hoy, o si también necesitaremos que la tierra, el agua o el fuego nos la enseñen de la manera más dura. Los secretos de Port Royal están ahora a salvo, creando un monumento silencioso a la arrogancia humana. Algunos argumentan que deberíamos ver esta historia como una fábula del pasado, una anomalía única de pecado y geología que nunca podría repetirse. Otros insisten en que es una advertencia directa sobre nuestro futuro, un espejo de nuestras propias ciudades costeras y mercados financieros a punto de colapsar. ¿Cómo debemos recordarla? Tu respuesta en los comentarios dirá más sobre el mundo en que vivimos que todos los tesoros perdidos en el mar.